Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por venir, por asistir a este acto de alumni distinguido. Para mí es un placer y un honor el poder presentar a Antonio José, la J de José. Sí. Antonio José Cobo, que bueno, él es granadino, alpujarreño además de corazón, y él estudió aquí en la facultad los estudios de física y por eso está aquí. Bueno, por eso y por la trayectoria de éxito profesional que ha llevado después. Él ahora es el presidente de Think Tank Aragón, que actúa como asesor del gobierno de Aragón para una multitud de temas que tienen que ver todos con la industria, pero él sobre todo ha desarrollado a lo largo de toda su carrera una trayectoria profesional de éxito en General Motors y en Opel Automóvil, y consiguiendo pues las más altas cotas de responsabilidad dentro de esas empresas. Y bueno, además de eso tiene un sinfín de premios, tiene premio Pilot 2017, el premio Mobility 2023, ejecutivo del año un par de veces, en fin. Yo creo que además de todo eso, me parece que ha hecho algo muchísimo más importante de lo que reflejan esos premios, y es que yo creo que el desarrollo de lo que hizo allí la empresa con su trabajo o con parte de su trabajo, el desarrollo que consiguió llevar a la región de Aragón fue muy importante. Yo creo que él, más que esos premios, lo que ha conseguido es que haya o trasladar, digamos, a una influencia en el entorno social de la región, poniendo por delante siempre unos estándares de calidad y con, digamos, con el acento puesto en las personas, y eso ayudó a transformar la sociedad aragonesa, y creo que eso es quizá una de las cosas más importantes que se pueden decir de un directivo de una empresa, y es que su influencia tenga de verdad un reflejo en el entorno social que rodea esa compañía, transformando todo el entorno de Aragón en realidad. Así que yo por mi parte, nada más, reiteraros el agradecimiento por teneros aquí, y dar de nuevo las gracias a Antonio por estar aquí con nosotros compartiendo, porque estoy seguro que lo que él nos pueda decir de cara al futuro a nivel de lo que es el tejido industrial en este país y en el mundo, seguro que va a ser muy, muy ilustrador de los años que se intuyen difíciles que vienen en esta época, y estoy seguro que su visión, y así lo reconoce el propio gobierno de Aragón, que por eso lo tiene como asesor, va a ser muy importante. Así que por mi parte nada más, muchísimas gracias. Gracias, Karina. Bueno, Antonio, cuando se postuló tu currículum, tu persona, para que te acercara a nosotros, a tu universidad, pues ante todo agradecerte efectivamente tu pronta respuesta y además todo tu cariño, ese que le muestras a tu UGR y al programa de egresados, que realmente lo que queremos es destacar todas las historias profesionales brillantes como la tuya, porque creo que efectivamente son un ejemplo pues para muchísimos egresados y también pues para todos aquellos estudiantes que están terminando. Tu perfil es tremendamente interesante, todos los distinguidos tienen perfiles interesantes, pero es cierto que el tuyo tiene un matiz distinto porque eres un físico, estudiante de físicas, pero como ahora veremos, una trayectoria que a lo mejor es muy inspirador para algún físico que dice, oye, pues lo mismo por ahí puedo abrir un mundo maravilloso totalmente desconocido. Mi primera pregunta, Antonio, sería para preguntarte inevitablemente qué recuerdas de tu paso por tu Universidad de Granada. ¿Qué recuerdo? Alguno tendrás que tener de los bonitos y confesables, algún confesable. Bueno, Raquel, permíteme primero que os agradezca que estéis aquí, agradecer primero al rector esta mañana por su acogida, también agradecer al decano, a Manolo, el detalle y tu acogida también. Muchísimas gracias por ello, pero quiero agradecer a los que estáis aquí, a
a mis profesores, veo al profesor Bataner, al profesor Prieto, no sé si veo alguno más, pero a todos los profesores que tengo un recuerdo tremendo de ellos, porque eran personas que estaban muy altas en aquel momento para mí, eran referencias en todos los sentidos. Y quiero agradecer a mis compañeros que andan por aquí como cualquier cosa, ¿no? Señores catedráticos, que ellos han hecho realidad el sueño que yo tenía, pero que yo no he sido capaz de hacerlo, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí. Pero también quiero agradecer a los alpujarreños, a los berchuleros y a los alcuceros y a los de Jubiles que andan por aquí, a los de Cádiz también, José Antonio, a toda la gente de mi tierra, algunos que han querido acompañarme. Gracias a vosotros. Y por supuesto, mencionar quizás algunas personas, he mencionado al profesor Prieto, pero también al profesor Lloris, que fueron los que me iniciaron, ¿no?, en la labor de investigación, en el pensar un poquillo más allá, ¿no?, de lo que veíamos todos los días, y el que me preparaseis pues para lo que ha sido toda mi vida profesional después. Y agradecerte mucho a ti, Raquel, y agradecer mucho a Mari Carmen. Mari Carmen, muchísimas gracias por toda la insistencia, por vuestra cabezonería y por lo mucho que me habéis ayudado. Gracias por ello, ¿vale? Bien, me pregunta sobre recuerdos y dice, bueno, vamos a cerrar los ojos, a ver qué me viene a la cabeza. ¿Qué me viene a la cabeza? Lo primero, quizás la amistad, evidentemente la juventud, las ganas de hacer tantas cosas como queríamos en aquel momento, pero me viene también a la cabeza la exigencia, tremendamente, una disciplina tremendamente exigente, y lo que a mí me costaba pasar los exámenes, ¿no? Me viene a la cabeza las noches de estudio, pero yo creo que esas noches de estudio intensas, porque sabías que nadie te iba a regalar nada, porque todo el mundo esperaba lo máximo de todos los que estábamos, era duro. Y luego con la competencia que yo tenía en clase con los chavales estos que hay por aquí, pues madre mía, ¿no? Madre mía. Pero esa ilusión de juventud y esas ganas de ser el mejor, de conquistar, pues me viene a la cabeza. A ver, más cosas que me vienen a la cabeza, los ratos ahí también en el bar de la facultad, con el equipo de electrónica proyectando cambiar el mundo. Todos hacíamos unos negocios tremendos y queríamos tal, en fin, un montón de anécdotas en ese sentido, pero muchos ratos ahí en la cafetería hablando de cuál iba a ser nuestro futuro. Me viene a la cabeza las noches de estudios también, claro. Yo he sido muy malo para trabajar por la noche y para estudiar por la noche siempre. Yo soy de los que me gusta madrugar y me levanto mejor que quedarme, y yo sufría quedándome por la noche, pero bueno, algunas también nos quedábamos y pasábamos por Pedro Antonio de Alarcón y la marcha que había y las tortas aquellas que íbamos a comprar. Pues en el Obrador. En el Obrador. El Obrador famoso de la calle Sol. Todo eso me viene a la cabeza ahora. Me vienen las noches también trabajando en el laboratorio del profesor Llori y del profesor Prieto. Aquí yo tenía la llave, me venía por las noches y ahí montaba mis circuitos, ponía el osciloscopio y me dedicaba a hacer los programas en Fortran de lo que trabajaba para ellos, y me pasaba algunas noches enteras. Y por cierto, algún acompañado que no venía mal, ¿no? Siempre podía de vez en cuando alguien ayudar. Y pues me acuerdo de eso también. Me acuerdo, hoy he pasado por el hall y hacía muchísimo tiempo que no lo veía. Me acuerdo del hall, es que era imposible pasar siempre que veníamos, ¿no? Había que dar la vuelta así alrededor porque siempre había ahí una manifestación, siempre había. La cantidad de hoces y martillos que había en ese hall, madre mía, si se hubiesen puesto todos a trabajar, todo. Era tremendo la cantidad que había. Y pues eso es otro bonito recuerdo. Me acuerdo en el centro de cálculo donde trabajaba con el profesor Prieto, cuando íbamos allí con las cajas de zapatos y todas las tarjetas perforadas a meterlas en la lectora para que nos corriesen los programas. Me acuerdo que una de las cosas que a mí me gustaba era ver quién pasaba todas las tarjetas a la primera sin ningún tipo de error. Y había un profesor, que no voy a decir su nombre, pero siempre que pasaban nunca había errores. A mí me tenían admirado, porque la mayoría siempre había alguna tarjeta que se había pasado, una que iba al revés, alguna historieta, y había que corregirlo.
pero esto, y me acuerdo cuando pusimos en marcha el Eclipse, al principio trabajamos, creo que era un Univac, el Univac 1108 del Ministerio de Educación y Ciencia, y luego pusimos el Eclipse, la satisfacción de poder sentarte delante de un terminal, poder allí teclear y programar y sobre todo no tener ya que pasar tarjeta, porque ya podía guardar los programas, ¿no? Pensad que la asignación que me disteis a mí eran 512 kilobytes cuando trabajábamos con el Univac. Tremendo, si lo comparas hoy, ¿no?, con la cantidad de gigas y de teras que lleva cualquiera metido en el bolsillo, un mundo totalmente diferente. Y no sé qué más, bueno, me acuerdo que eso sí, me acuerdo que 15 años después de acabar la carrera, por lo menos 15, si no más, todavía había noches que me despertaba y me despertaba con la sensación de que todavía tenía pendiente el jodido examen de mecánica cuántica. Digo, que no acababa de aprobarlo. Algo te quedó. Sí, pero que fueron muchísimos años pensando en la mecánica cuántica. Y bueno, pues recuerdos de juventud, recuerdos muy bonitos de toda una vida. Sí. Bueno, la verdad que esta pregunta me gusta que sea la primera, y sobre todo porque por más que les queremos transmitir los docentes a nuestros estudiantes, disfrutar, ¿no?, o a nuestros hijos también, pero en el caso de los estudiantes, es decir, una universidad o el paso por la universidad es tan efímero y tan importante, ¿no?, porque a todos nos marca una vida, nos marca es la parte pivotante de todas nuestras historias. Por eso me gusta hacértela. Bueno, no te he preguntado, esa es la segunda. ¿Por qué física? ¿Por qué física, Antonio? ¿Por qué física? Yo creo que la pregunta se la podíamos hacer a todos los que estábamos aquí. Bueno, en mi caso, ¿por qué físicas? Bueno, indudablemente no por mí. Yo no decidí nada, ¿no? Yo era en aquel momento pues un chaval de 16 años, que yo no sé lo que se le puede pedir a un chaval de 16 años que ya tenga claro todo lo que va a ser su futuro y su desarrollo profesional. Creo que es muy atrevido pensarlo de esa manera, quizás un poco mayor. Pero en mi caso todo pasó con mi padre. Mi padre era, los que lo conocen bien, pues yo digo que un soñador alpujarreño, de estos que tenía agobiados a la familia porque le gustaba ir, y siempre llevaba, casi siempre, corbata y su camisa y su bolígrafo, y cuando entraba en los bares cogía las servilletas de los bares y ahí hacía proyectos, y luego venía y nos contaba los proyectos una y otra vez. Y a mi madre la tenía aburrida, la verdad, con los proyectos de las servilletas de los bares, pero nosotros también. Pero bueno, mi padre me vino me acuerdo, yo creo que era el periódico del Ideal, con unas hojas del Ideal de que se había montado la físicas en la Universidad de Granada, y qué tal, y la experiencia del primer año, y todo esto, y empezó a contármelo cuando yo creo que estaba, acabando COU, y venía con unas fotocopias, porque le encantaba, cuando veía algo que le gustaba se iba a hacer fotocopias, de la teoría de la relatividad. Imaginaros a mi padre contarme, que fue la primera vez que me contaron a mí en serio la teoría de la relatividad, muy, muy particular. Y un tal señor Einstein, que a él le llamaba mucho la atención, pero que yo no sabía muy bien quién era, hasta que Antonio Layena pues le puso a la promoción Albert Einstein, ¿no?, que es la nuestra. Y el eslogan que pusiste allí debajo, me acuerdo. Bueno, pues me vino y tuvimos ahí una conversación, empezó a explicarme qué era la física y con la teoría de la relatividad, que él se imaginaba cómo eso iba a cambiar el mundo, que lo que habíamos aprendido hasta ahora no era realmente, que todo era en forma relativa. En fin, él me dio su explicación y demás, y bueno, yo llegué a la conclusión de que si no eras físico no podías hacer nada en este mundo, ¿no? No tenías más remedio que ser físico. Con lo cual, él se quedó satisfecho y yo más, ¿no? Y la prueba está que debería de tener razón, ¿no?, porque hoy ya somos 6 físicos en la familia. Bueno, qué barbaridad. Pues sí, tuvo que tener razón. ¿Cuál sería la competencia, sí, adquirida en esta universidad, bueno, que más te ha ayudado, si se puede señalar, ¿no? Alguna que tú digas, bueno, esta competencia que sí fue adquirida cuando yo estudiaba, bueno, mis estudios de física, que bueno, que te haya marcado o ayudado en tu trayectoria profesional. A ver,
Quizás la que más es el aprender a razonar de una manera lógica y ordenada. Yo creo que en la vida las cosas no son por el azar. Los exámenes, cómo había que hacerlos, ¿no? El plantearte siempre que había una hipótesis y tenías que desarrollar una tesis y la tenías que hacer de una manera que llegases a un final, que un profesor te diese una buena nota. Pero luego mucho en la parte de en la parte de análisis matemático y en la parte de álgebra y en la parte de lógica binaria, cuando empezábamos, o sea, toda esa capacidad de razonar. Y posteriormente cuando ibas a programar, si cuando te ponías a programar no te hacías, yo cuando veo a la gente que se sientan delante, veía ahora ya menos, pero cuando veía se sentaban delante de un ordenador y se ponían a programar allí, a darle, sin haber hecho previamente su diagrama de flujo, sin haber visto y sin haberlo optimizado, me ponía nervioso, ¿no? O sea, siempre había que planificarlo, hacerlo, tener para luego lo que hiciese fuese de la manera más eficiente posible. Yo creo que el enseñarte a pensar de esa manera tan estructurada, que a veces te crea problemas en la vida porque quieres hacer las cosas y llegar a un nivel de perfección y demás, que te creen satisfacciones a lo largo de la vida, pero el hacerlo de esa manera yo creo que es lo que más me ha ayudado. Evidentemente con todo lo que llevaba alrededor, la formación que teníamos, ¿no? De capacidad de análisis, de toda la base matemática, ¿no? Pues para poder, en fin, hacer lo que he tenido que hacer a lo largo de mi vida. Pero me ayudó mucho cuando comencé el estar formado en poder programar en BASIC, poder programar en Fortran, poder programar en Pascal, en COBOL, todo aquello que parte lo aprendí aquí y otra parte la aprendí, pero que era relativamente sencillo cuando ya sabías la parte de aquí. Todo eso me ayudó mucho inicialmente porque había muy poca gente que lo pudiese hacer, ¿no? Y cuando llegabas a una compañía y no tenías mucha competencia en las disciplinas que tú habías aprendido, pues era más fácil. Yo creo que esas son quizás las dos cosas que más me ayudaron al inicio. Al inicio, al menos. Y hablando de tu plan de estudio, bueno, todas las titulaciones evolucionan y deben ir evolucionando además conforme van transcurriendo los años. ¿Hay alguna asignatura que tú dijeras, bueno, sin esta, fundamental, incluso un poquito más lejos? Después de esa trayectoria que decimos que tienes, que vamos, aunque todos te conocen, ¿no? De esta trayectoria tan singular que tienes, ¿hay alguna asignatura que dijera sería fantástico que el grado de física o a lo mejor en un máster se incluyera porque sí que la podría haber echado de menos? Es decir, la has tenido que adquirir fuera, ¿no? Pero te hubiera venido bien una asignatura en concreto que se podría, eso ya para decírselo a nuestro decano, ¿no? Que se podría tener en cuenta. Yo creo que desde el punto de vista científico, yo me sentía muy bien formado. Me sentía, digamos, competitivamente peor formado, no por la universidad, sino por mí mismo, cuando estaba aquí con figuras como las que hay aquí sentadas hoy, ¿no? Siempre me admiraba las notas y con la facilidad, las notas que sacaba y la facilidad que tenía. Y yo luchaba, eso para mí era algo que yo quería lo mismo, quería ser igual, ¿no? Desde ese punto de vista yo no he echado en falta nada ni a lo largo de mi vida profesional. Yo creo que estaba bien formado y que podía poner en práctica la formación que tenía aquí en muchos ámbitos que muy poca gente, por lo menos en el ámbito laboral, en una empresa como la que yo empecé a trabajar, lo podían hacer. Pero sí eché en falta, y me costó mucho, algunas cosas de esto que llamamos hoy día competencias transversales, ¿no? Los americanos llaman los hard skills y los soft skills. Bueno, pues la parte de hard skills no lo he echado de menos, yo creo que está muy bien, pero sí en los soft, en esta parte. Entonces, el primer problema con el que yo me enfrenté era el problema de los idiomas, ¿no? Alberto y Antonio Lloris me soltaban allí panfletos y venga fotocopias en inglés y yo con un diccionario así de gordo, joder, y leer media página me costaba medio día, o sea, es que tenía que ir buscando allí, no estábamos preparados para aquello.
tomé la decisión de forzar a mi padre cuando no podía, de irme a Inglaterra, ¿no? E intentar dar un paso más porque tenía dificultades y veía que era una necesidad, lo veía. Pero luego cuando entré a trabajar en una empresa americana y alemana, pues le echaba en falta el alemán, ¿no? Eso han sido las dos partes hasta llegar a un nivel de comunicación fluida en los dos idiomas, pues al principio me costó. Y hoy día, pese a que el Erasmus lo ha cambiado todo, pese a que los chicos ahora tienen unas oportunidades que no teníamos antes, todavía yo echo en falta, y cuando digo lo echo en falta lo digo por la industria de Zaragoza, de la gente que contrata, que todavía no están al nivel que tenían que estar a nivel de idiomas. Todavía nos falta un poco en ese sentido. Pero luego hay otra serie de competencias transversales, yo que sé, como las comunicaciones efectivas, ¿no? Cómo te tienes que comunicar. Hay también el trabajo en equipo, cómo hacerlo, cómo sacar el máximo no de ti, sino sacar el máximo del entorno y con el entorno. La resolución de problemas, las técnicas de resolución de problemas, ¿no? Nos enfrentamos a problemas y no tenemos una estructura lógica de cómo analizarlo, ¿no? Confundes muchas veces lo que es el problema, la descripción con los síntomas y con lo que pueden ser la causa raíz. No hay que estructurarlo, hay que dividir cada cosa y hay que hacerlo. Herramientas de este tipo que no son puramente científicas, que no son, pero son lo que forman a las personas, yo eso sí que lo echaba en falta. Entonces, si vale una recomendación, que no lo sé, o si vale aportar algo, yo creo que hay que formar en forma integral a las personas también en esas competencias transversales. ¿Sí? Es muy importante lo que dice Antonio. Bueno, te conviertes en un físico, como estábamos diciendo, con un perfil muy de empresa. Tu currículum es apasionante, aparece en empresas que nos suenan a todos muchísimo. Estamos hablando de General Motors, como leí al decano, de Opel, estamos hablando que has trabajado en Estados Unidos, en Japón, desde luego en Berchule, espero que todos los años de veraneo, también, Mari pero en Carmen? Berchule de albañil. Pero exactamente, bueno, bien, pues eso también también es importante. Bueno, realmente además aparece mucha calidad, de repente, bueno, se aleja un poquito de lo que se entiende por un físico ad hoc. Es muy extenso y mucho en la industria de la automoción. ¿Podrías resumirnos un pelín, resumirnos muy mucho, pero sí tu trayectoria, ¿no? Porque uno sale de físico y va adentrándote en este sector tan particular, en el que además no hay ningún tipo de tradición en Granada. Es decir, que no es que tengamos muchas industrias automovilísticas como para que uno sea la inercia natural, ¿no? Bien, salí de aquí. Y cuando comencé a trabajar, la primera empresa que comencé a trabajar fue en General Motors. Me dieron la oportunidad de trabajar en lo que era el laboratorio de ensayos funcionales, dinámicos y funcionales. Mi labor era asegurar que todos los componentes, las piezas, los subsystems, los componentes y el conjunto final cumpliesen los requerimientos funcionales y los requerimientos de durabilidad que tenía el vehículo. Ese fue el primer trabajo que me dieron. Y la oportunidad primera que me dieron es irme a Alemania, que estuve mucho tiempo en los laboratorios de calidad, en un sitio en Bochum, en el norte, en el centro norte, en la cuenca del Ruhr, en Alemania, y luego, posteriormente, me fui al centro de desarrollo de vehículos de Opel, en Rüsselsheim, al lado del aeropuerto de Frankfurt. Esa fue la primera oportunidad. Y mi idea en aquel momento estaba clara, porque ya me lo habían dicho cuando hice la entrevista, era irme, formarme, estar allí, y algún día, cuando estuviese formado, volver a la Universidad de Granada, cosa que luego pues, se trastocó por dos razones básicas que si viene la oportunidad las comentaré. Y de ahí pues he tenido muchas oportunidades, ¿no? Al poco tiempo, a los años, me ofrecieron la oportunidad de dirigir el departamento de calidad de proveedores, era responsable de homologar todos los proveedores de la compañía, sus instalaciones, si cumplían los estándares de calidad que necesitamos nosotros, homologar también las piezas y luego verificar que todo el producto que mandaban pues cumplía los estándares de calidad que teníamos. Y estando aquí tuve un jefe americano, el que cuando no me gustaba el vino, tomando vino con él, forzado, pues
Con él se fue a Alemania de director general de una de las plantas, de una planta nueva que íbamos a hacer en Alemania. Era en el momento en que el muro de Berlín estaba desapareciendo y Opel decidió construir una planta justo al otro lado del muro de Berlín, pero en la Alemania Oriental, ¿no? Pues para desarrollar la parte de la Alemania Oriental, y me dio la oportunidad de ir allí a trabajar. Esa fue mi primera experiencia internacional, y allí fui con mi mujer y con mi hijo, que están por aquí, que entonces tenía 6 meses, ¿no? Estuve allí, estando en esa planta me dieron la oportunidad de ir a un plan de formación en algo que para los que están en la industria es muy habitual, para los que no están en la industria se llama Lean Manufacturing, ¿no? Es una metodología, una manera de concebir los sistemas de manufacturas en forma muy eficiente. Lo copiamos, básicamente lo iniciaron los japoneses. Hay un libro muy bonito por ahí que se llama cómo Toyota cambió, cómo el Lean Manufacturing cambió la industria. That Changed the World, no me acuerdo exactamente del título, pero bueno, hay un libro que habla totalmente de esto, y entonces me dio la oportunidad y me mandaron a California, a Fremont, a la planta, que en aquel momento era una planta de Toyota y de General Motors, que hoy es la planta, es el headquarter de Tesla, ¿no? Todo donde inició Tesla y todo fue en esta planta, que nosotros la abandonamos, porque, vamos, California no es el sitio para fabricar, es el sitio para desarrollar e imaginarse el mundo de otra manera, pero no para fabricar, porque es carísimo todo y sale muy caro. Y entonces en esa planta estuve, con lo cual, cuando volví, después de ese plan de formación, al poco tiempo de estar en Zaragoza, nada, unos meses después, o un año después, me pidieron ir a Estados Unidos a montar una nueva fábrica que iba a hacer, en la cual General Motors quería hacer algo totalmente nuevo en aquel momento, que era coger una arquitectura de vehículos nueva para competir directamente con los vehículos de lujo de europeos, con BMW y con Mercedes, para competir con ellos. Era de la marca Cadillac. Nos dieron la oportunidad de hacer una fábrica desde cero para poner toda la tecnología, todas las instalaciones, lo último y lo que queríamos, y luego nos hicieron hacer un equipo de la UAW americana, de los sindicatos americanos, transformarlo a esa mentalidad para trabajar como los japoneses. Bueno, pues esa fue una oportunidad única, y allí estuve con la familia, y ahí lo repetiría 1000 veces. Y de allí volví al centro técnico de Opel en Alemania. Estuve en el desarrollo de nuevos vehículos. Yo llevaba la dirección de calidad para el desarrollo del Corsa, del Opel Meriva, del Opel Águila, del Opel Tigra, de todos estos. Yo estaba responsable, y aprendí otra cosa que era muy bonita, ¿no? Desmitifiqué de alguna manera lo que eran los alemanes y la ingeniería alemana, ¿no? Yo, que me parecía que la ingeniería alemana era lo máximo, cuando estaba allí tenía 200 ingenieros a mi alrededor y tenía que conseguir de ellos que resolvieran los problemas que tenía el vehículo. Entonces vi que la mayor parte eran bastante catéticos comparados, muchos con la gente que había aquí en la universidad y la gente que había. Y yo tenía en Zaragoza mucha mejor gente que había en Alemania. Entonces fíjate, eso me ayudó mucho a desmitificar la ingeniería alemana, pero lo que me di cuenta es que eran unos buenos soldados, que lo que uno tenía que hacer es ser un buen cabo, y yo me convertí en algún buen cabo, ¿no? Y hay alguna persona por aquí que lo puede justificar, para llevar a todos los alemanes en orden y poder hacer el trabajo que teníamos que hacer, y funcionó bien. De allí volví a Zaragoza como director de calidad, ya estaba en el comité de dirección de la empresa. Y entonces me pidieron ir a Alemania porque tenían problemas en el lanzamiento de vehículos para lanzar el Insignia a otra fábrica. Llevé otra fábrica en Alemania, y estando allí, después de lanzar el Insignia, estando en Alemania, pues se alinearon las estrellas. Zaragoza no estaba en una buena situación, los últimos directores generales que había habido en Zaragoza pues la habían hecho un poco cara o muy cara, y no estaban los niveles de eficiencia que tenían que estar, y entonces me mandaron y me dijeron: o vas y arreglas aquello, o le vas a contar a tus paisanos que se van a ir todos a la calle. Y entonces me vine, y para que os hagáis una idea, en 3 años y medio bajamos el coste de fabricación de un vehículo a menos de la mitad, o sea, el potencial que tiene. Hay mucha gente que habla de aumento de gasto, yo no quiero hablar de aumento de gasto nunca, siempre de reducción de coste, y conseguimos hacer los mejores lanzamientos
en los términos que se hacen los lanzamientos, ¿no? Que es los días que tardas en llegar al 100% del volumen, la cantidad que produces, el dinero que te gastas en esa fase de arranque, pues los mejores lanzamientos que se habían hecho. Y bueno, y en esa situación me llevaron a Zaragoza, hicimos el trabajo ya como responsable, como presidente de la compañía y como director general de la planta de Zaragoza. Y estando ahí fue cuando Opel pasó a propiedad de los franceses, del grupo PSA. Nos unimos con Fiat y creamos lo que era Stellantis. Stellantis es la unión de tres grandes compañías, el grupo Peugeot Citroën de Francia, Opel Vauxhall por parte de nosotros de Europa, y luego todas las marcas de Fiat, Lancia, Fiat como tal, todos, Alfa Romeo, Lamborghini, todas perdón, Lamborghini, Maserati, todas las marcas de Fiat y las americanas, Chrysler y demás. Entonces hicimos Stellantis y ahí me dieron la oportunidad de ir a Alemania como vicepresidente de la compañía y llevar todas las plantas de Europa. Era el vicepresidente de Opel para manufacturas y la cadena de suministro, supply chain en el argot de la industria, y además era el cluster head, que es el responsable de todas las fábricas que hacían vehículos sedán, ¿no? Tipo, pues no sé, un Astra o tipo el Opel Insignia, ¿no? Y tenía plantas en Inglaterra, plantas en fin, en diferentes países, en Inglaterra, en España, en Alemania, en Polonia, en Francia también, y unas 30.000 personas a mi cargo. Ese fue el último puesto, y a partir de ahora descansar, ¿no? Y a partir de eso ya nada, sí. Impresionante. No tendrá un BMW, claro. No, ni tendré nunca, no. Está claro, ¿no? Que ya sabemos que si hablamos de BMW, comprar. yo siempre le digo a mis amigos que los BMW son para los que quieren pagar el doble por lo que tiene el mismo valor que lo que hacemos nosotros. Entonces, el que quiere pagar el doble por tanto, pues que compre. Bueno, yo apuntado queda. Antonio, ¿cómo percibías tú la formación que habías recibido en la UGR cuando estabas, bueno, pues tanto en proceso de búsqueda de trabajo como en el desarrollo de tus diferentes puestos? Lo he comentado antes, Raquel, lo he comentado antes. Yo creo que acababa muy bien formado y yo me sentía bien en los trabajos, me sentía fuerte, me sentía que podía hacer cosas y hacíamos cosas muy bonitas, ¿no? Me acuerdo, por poner una anécdota, ¿no? de las cosas que podíamos hacer. Nosotros los vehículos montan muelles lineales, ¿no? ¿Sabéis? Fuerza igual acá por altura. Pues bueno, al final la constante, el sprint rate que llaman los americanos, pues es lo que te define un muelle lineal. Entonces nosotros tuvimos la idea de hacer algo diferente y era montar muelles progresivos. Progresivo significa que tú al principio, con la misma carga, 1 kilonewton, pues vas bajando a medida que vas comprimiendo la compresión que tiene el muelle del vehículo, pues es proporcionalmente menor a medida que aumentas la carga. Y entonces el planteamiento que nos teníamos era, bueno, ¿y cómo sabemos al final si el muelle es progresivo o no es progresivo? Porque, bueno, pues había una manera, ¿no? Que era milímetro a milímetro, poner una máquina de tracción, compresión, ponerla allí, bajando milímetro a milímetro, y ir tomando la altura y demás, y luego calcularlo. Y yo miraba y decía, ¡paf! Esto es una locura, ¿no? Te pegaba un tío allí una mañana entera para saber si el muelle era progresivo o no era progresivo. Y entonces me senté en el ordenador y me puse allí a programar y programé con un sistema, controlé la máquina y acabé programando el cómo hacerlo, ¿no? Y el hacerlo era muy sencillo, si lo habíamos aprendido, pero yo se lo explicaba, eso no lo entendía nadie, ¿no? Y decía, bueno, pues si la derivada primera es la que te da el sprint rate, pues hacemos la derivada segunda y ya vemos si es progresivo o no, y si me sale constante, pues es, bueno, pues vamos a hacerlo. Y te pones a hacer la derivada segunda, allí, pum, pum, lo saques, y me salían allí unas cuantas integrales, joder, ya no sabía cómo resolverlas, y venga a darle vueltas a la cabeza y tal, me iba al Corte Inglés por las tardes, me cogía los libros de la estantería, me ponía allí, coño, y me acordé de que los desarrollos en 6
serie de Fourier, pues te ayudaban a resolver esas integrales para tal. Y al final me hice un programa, la persona ponía ahí el muelle, la máquina hacía una compresión y al final te salía si salía constante o no salía constante el resultado, en una gráfica. Bueno, algo elemental para nosotros, ¿no? Para los que estamos aquí. Ahora, explícale eso a la gente del entorno, ¿no? La gente del entorno. Luego vinieron los alemanes, abrieron los ojos y no me dijeron nada y dijeron, no lo tenían en Alemania tampoco y no lo habían hecho nunca, ¿no? Qué y a bueno. partir se lo llevaron, por ejemplo, y eso es una aplicación que luego se utilizó en forma estándar. Luego esos muelles se han dejado de utilizar porque tenían otros inconvenientes, pero en aquel momento resolvió el problema de ver si realmente eran muelles progresivos como el ingeniero los quería, ¿no? Y esto, sí, pues es uno de los ejemplos. O sea, formado, yo me he sentido siempre en la formación básica científica de aquí, bien preparado para lo que tenía que hacer. Sí. Qué bien. Bueno, yo que sí que he estado mirando tu currículum, sé que tienes muchísimos premios, muchísimos reconocimientos, y me gustaría que bueno, pues nos explicara si hay alguno que sea de una relevancia particular o que haya significado algo especial para ti, aparte del que te han distinguido hoy de tu rector. Hombre, ese por supuesto, pero ese es el más. Eso lo comento luego. A ver, de los reconocimientos. Quizás el primero porque me sorprendió un poco. El primero, hay una asociación en Estados Unidos, se llama HINAC, que lo que pretenden es, de alguna manera, reconocer y visualizar el esfuerzo de la comunidad hispana en Estados Unidos. Y entonces el español era hispano, ¿no? Entonces esta asociación me propuso a mí para el Premio Ingeniero del Año en Estados Unidos. Wow. Y está muy bien. Entonces yo le tuve que explicar muchas veces la diferencia entre un toro y una vaca, ¿no? Y decía, bueno, los hispanos pueden ser una cosa, pero no, los españoles somos toros, ¿no? Hay algunas diferencias. Pero sí, pero no es así. Pero no, bueno, era lo que sentía y nada. Pero sí que me hizo mucha ilusión porque era un reconocimiento en Estados Unidos, ¿no? Esa como primero. A lo largo de la trayectoria pues ha habido muchos y ha habido muchos por una única razón, ¿no? Y es porque llevamos muchos años en la mochila, ¿no? Todos ahí detrás. Y claro, cuando tienen muchos años, pues un poco hablando con Ricardo el otro día, pues no sé cuánto tiene escrito Ricardo, pero tiene escrito Ricardo mucho porque también tiene muchos kilómetros el camino, ¿verdad, Ricardo? Lo sabemos, ¿verdad, Ricardo? Ricardo. Aquí lo sabemos sí. Todo. Pues un poco por eso, pero he tenido reconocimientos que son importantes. He sido ejecutivo del año en España por 2 o 3 organizaciones diferentes, por la Organización de Directivos de España, me nombraron presidente de la Asociación Española de Automóviles, y era el presidente de toda la industria de automoción de España durante 2 años. Me han hecho un reconocimiento últimamente, también como el dirigente de honor de la industria de automoción, y quizás de los más bonitos es que me nombraron líder de Europa de calidad, y me hicieron, pues bueno, en fin, un evento muy bonito en el cual tuve que hablarle a todas las organizaciones de calidad de Europa, en Tallinn, en Estonia, y tengo con mucho orgullo, ¿no? el título de líder europeo de la calidad. Esos quizás los más relevantes que me vienen así a la cabeza. Evidentemente el de hoy es el más especial y lo comentaba esta mañana mientras nos tomábamos el café, que el de hoy es el más especial porque el de hoy es en mi tierra y es donde se inició todo, que fue aquí, ¿no? Entonces eso no es comparable como lo que he comentado, ir a Tallinn a dar una conferencia y a que te hagan un reconocimiento allí con gente que seguramente no la voy a volver a ver en el resto de mi vida, pero los que estáis aquí nos vamos a volver a ver muchas veces y eso es muy especial. No sé si sois conscientes del valor que tiene, pero tiene mucho valor, sí. Sí, bueno, lo hacemos con la misma ilusión con la que lo has recibido tú, te lo aseguro, pues, Antonio. Con mucha. Bueno, como bien sabes, en la universidad vemos muy importante la transferencia y bueno, va tomando impulso y creo que ya nadie piensa en que no pueda estar conectada la universidad. Si no transfiere, pues algo mal estamos haciendo. En este sentido, ¿cómo percibe la industria
la capacidad de la universidad no solo para formar profesionales, sino también para transferir o innovar en ciencia y tecnología. Esto es, ¿qué crees tú que se debería mejorar en la labor diaria de la universidad? El estar aquí, el hablar, a mí me gusta, yo soy muy crítico, pero quiero ser, en la medida de lo posible, crítico constructivo, no ser crítico porque el mundo está lleno, ¿no? Y en nuestro entorno lo vemos que hay críticos que no aportan nada, y hay que hacerlo. Dirigiendo el Think Tank Aragón, con un panel permanente, lo llamamos, con un grupo de personas que son posiblemente de las de mayor valía de las que tenemos en Aragón, pues hay varios catedráticos de la universidad que están allí conmigo trabajando en el grupo. Hay gente del mundo de la gastronomía, hay gente del periodismo, hay gente muy diverso, ¿no? Y hablamos de estos temas. Hay directores generales de empresas tecnológicas, ¿no? De las que tienen 2.000 ingenieros, la mayoría es físicos, ingenieros de telecomunicación, físicos, matemáticos, trabajando en la empresa, que están allí, está la persona. Entonces, cuando hablo con ellos, vemos que la Universidad de Zaragoza, hablo ahora porque no, que está un tanto anquilosonada, que no se mueve a la velocidad que se tenía que mover. El mundo va muy deprisa, el mundo va tremendamente deprisa y hay que adaptarse a la velocidad que va el mundo. Cuando lo miras desde dentro, no, tienes que mirarlo desde fuera, tienes que subirte al carro a la velocidad que va el carro. Y esto es una crítica del grupo que hay, porque no consiguen, por ejemplo, que los planes de estudios, que la formación se adecúe a las necesidades que tienen ellos. Ahora estamos con los centros de datos. Va a haber una inversión de 40.000 millones de euros en Aragón, 40.000 millones. Vamos a tener Amazon Web Services, vamos a tener a Microsoft, vamos a tener a Blackstone, vamos a tener todo el entorno tecnológico para crear el ecosistema, y vas a la universidad con el presidente, mañana estoy con él en Madrid, y le pone deberes al rector de la universidad, le dice, quiero tantos. Que no te tiene que decir el presidente que quiere para el año que viene 200 ingenieros de tal tipo, 200 físicos especializados en tal, que tiene que ser el que te tienes que mover. Entonces, yo sí que veo esa falta. Mirad, un ejemplo, en el Think Tank, las primeras actividades que hicimos fue desarrollar todos los elementos que más impactan en la competitividad de la sociedad de Aragón, ¿no? Entendemos por qué la competitividad, para mí, si no eres competitivo no eres nada. En el mundo que yo me he movido, competitividad era todo. O eres competitivo, desapareces, ¿no? Te cierran la fábrica, te echan al paro y ya has acabado, ¿no? Y lo vemos día a día. No, tienes que ser el mejor y lo tienes que demostrar cada día. Entonces, en el Think Tank hemos desarrollado estos elementos y estamos ahora trabajando y desarrollando propuestas. El cuarto factor competitivo más relevante en Aragón ahora mismo, no hablo de Andalucía, no hablo de Granada porque no lo conozco, pero en Aragón el cuarto factor que hemos identificado en el Think Tank es la formación y empresa. Y lo que vemos es que hay una desconexión total entre la formación y la empresa. Bueno, cuando presentamos, por ahí los tengo, hacemos unos white paper en el cual desarrollamos, en fin, toda esta labor y presentamos las propuestas a la sociedad. Una universidad privada, la Universidad de San Jorge y una escuela de negocios, CESTE, se nos acercan y nos dicen, oye, queremos ver qué podemos hacer. Y le decimos, bueno, nosotros tenemos un gran problema, y el gran problema es de todo esto que estamos haciendo aquí dentro, cómo lo trasladamos a la sociedad, cómo sensibilizamos para que todo el mundo sea capaz de entender que el problema de competitividad es tremendamente importante y todo el mundo acelerar. Oye, lo vamos a hacer. En 3 meses nos vinieron con una propuesta, ¿no? Lo llamamos un plan de formación para ejecutivos, un plan de desarrollo y formación para ejecutivos, que el año que viene será el inicio de un máster, ¿no? En desarrollo de ejecutivos. Y lo hemos presentado, la semana pasada dimos ya la primera clase. Claro, cuando buscas profesores para este tema, que en 3 meses ha habido, pues no los encuentras tan fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues ir al presidente de Ibercaja y decirle, tú te vas a encargar de esta clase. Ir al presidente de Balai y decirle, tú te encargas de esta clase. Ir al presidente
de todas las empresas, a la gente, y hemos buscado prácticamente las mejores personas, las cabezas más brillantes, las personas que tienen responsabilidad de la sociedad aragonesa, y los hemos convencido de que sean los profesores. Y ahora estamos educando a la última clase, fueron 35 personas las que vinieron, gente con unas ganas de comerse el mundo tremenda, y le están hablando lo mejor que tenemos, más porque no hay. Y todos han ofrecido voluntarios a llegar y dar la clase, dar su clase. Evidentemente, ellos dan su clase y luego le acompaña en todo lo demás profesores de la Universidad de San Jorge y profesores de CESTE, ¿no? Entonces, bueno, es una manera de hacer esa transferencia, pero para mí el gran problema es ir a la velocidad y adaptar todos los planes de formación a la medida de lo que te requiere. Si ahora hay centros de datos en Aragón y los requerimientos van a ir en la dirección de los centros de datos, el año que viene tenemos que estar sacando físicos, sacando matemáticos y sacando ingenieros que puedan apoyar los centros de datos, ¿no? Es que no hay otra manera. Bien, yo creo que con eso ya... No, tomamos nota, desde luego magnífico, lo que creo que tenemos mucho que pensar sobre lo que acabas de decir. Un poco haciendo referencia a tantos años, ¿no?, que has estado fuera de Zaragoza, fuera de España, ¿qué es de diferente en la gestión, en las personas, en la actividad industrial, en la cultura de empresas, en todo eso que has vivido respecto a nosotros, respecto a España? Yo lo que he visto fuera es que hay que ir muy humilde por el mundo y yendo humilde por el mundo, pero valorándote en tu justa medida, ¿no? No tenemos por qué desvalorarnos de hacer de esta manera. Y lo que he visto es una ansia tremenda en cualquier parte del mundo de ser los mejores. Todo el mundo quiere ser los mejores, pero he visto que de la manera que quieren ser los mejores, las necesidades de las personas, y para mí es el valor fundamental, las personas con las que te rodeas, es muy diferente, ¿no? Muy diferente en todas partes del mundo. Os voy a contar algunos ejemplos porque es mejor. En Japón, cuando trabajaba en Suzuki, él iba con el director de proyecto, se llamaba Hibi-san, que me llevó un día, el único día de todo el tiempo que estuve, porque me llevó a comer. Y a la vuelta estábamos en Hamamatsu y se ve el Fuji allí detrás, muy bonito, y pasamos y le digo, Hibi-san, por favor, pare aquí. Y me dice, ¿qué? ¿Por qué? Y digo, un minuto solo. Había una playa preciosa y con todas las vistas del Fuji, digo, el sitio ideal para mí. Salí corriendo con mi botella y la llené de arena de la playa. Porque yo colecciono arenas de playas, tengo arenas de todas las playas del mundo. Bueno, el mayor cabreo de mi vida es cuando llego con mi botellica de arena y Hibi-san me dice que le estoy robando parte de su patria. Eso es verdad. Que se lo estoy llevando. Y joder, y yo no entendía aquello, decía, un puñado de tierra, tío, ¿a qué me vas a venir a mí con estas historias? Por coger una botella de tierra. Y no, claro. Entonces me hizo el razonamiento y dice, oye, tú sabes las dimensiones de Japón y de la gente que estamos, y todo el mundo que viene aquí se lleva un saco de tierra, dice que la isla desaparece. Entonces, eso te enseña el valor, ¿no?, que tienen para ellos algo que para nosotros no tiene tanto valor y tiene todo su respeto. Nosotros, en la cultura japonesa, yo siempre he llevado uniforme, siempre que he trabajado, da igual la posición que tenía, porque la cultura japonesa todo el mundo, ¿no? Yo estaba comiendo con Hideo-san en Suzuki, que era el dueño de Suzuki, y con su uniforme, su chaquetilla y su gorrica en el comedor, en la misma mesa que cualquiera de los que estaba allí, ¿no? Esa cultura era la que intentábamos de alguna manera transportar a nuestras plantas aquí en Europa. Llegamos a Estados Unidos y dijimos uniforme para todo, y dijeron los americanos, nada, los americanos son cowboys, estén donde estén, pero una cuadrilla de cowboys tremendo, y te aparecen en chanclas con pantalón corto y a manejar chapas, ¿no?, que es que se pueden quedar allí cortados, ¿no? Es un problema, y dijimos, no, vamos a poner uniforme. Pero ¿cómo los convencíamos? Entonces hicimos un evento enorme en la fábrica, 3.000 personas allí, de todos, y le mostramos gente con uniforme. Había un inglés que fue de futbolista, ¿no? Uno se vistió de cura y tal, y a mí me tocó ir de torero, o no sé por qué motivo, ir de torero. Y entonces, sí, que además era un traje de torero, mi mujer lo sabe, que era mexicano, que además no es español, porque el español es elegante, pero los trajes de torero mexicanos son de otra historia. Bueno, y le mostramos
y nos paseamos todos en la dirección de la planta, delante de todos, montándole la fortaleza del uniforme. Tú no concibes que en un equipo de fútbol la gente no vaya, lleven el mismo uniforme, no concibes que los toreros no vayan con su uniforme, no concibes que los curas puedan ir con diferentes, todos van con su uniforme. Bueno, le tuvimos que transmitir esto. Y los cowboys son cowboys, ¿no? Y los del medio oeste más todavía. Total, que al final de todo, sí que los sindicatos y los trabajadores nos compraron la idea del uniforme, pero 3 uniformes diferentes. Claro, al principio dijimos que sí y nos pareció muy bien, y entonces no teníamos el blanco gris que queríamos nosotros, pero teníamos el blanco, Bueno, pero claro, lo que no nos dimos cuenta es que la camisa, el pantalón y la chaquetilla y 3 colores diferentes, el número de combinaciones que tiene, al final aquello más que uniforme era un desastre, pero bueno, con 3 colores, no sabía en qué sitio le tocaba. Ese es el concepto de uniformidad de los cowboys americanos. Bueno, son muchos. Si hablo de los jefes, las expectativas de los jefes, el valor que le dan los americanos a las personas, eso sí, las personas su mayor valor y te tratan como tal. Si te vas a los franceses, valoran los resultados, no valoran tanto las personas en ese sentido. Si te vas a los alemanes, la pasión y el valor por la calidad y la perfección en lo que hacen y en lo que controlan, y se le va el coste a las nubes y la empresa va a la quiebra, pero están contentísimos porque la solución de ingeniería ha sido perfecta. Bien, todo este tipo de cosas son muy diferentes. Si yo comparo los jefes que he tenido, todos, me imagino que muy buenos, porque todos eran jefes míos, pero con prioridades tremendamente diferentes. Entonces, eso es algo de lo que sí que me ha enseñado el trabajar en muchos sitios, la humildad con la que tienes que tratar y tratar de entender las necesidades. Los sindicatos defienden a los trabajadores. Los sindicatos americanos a mí me volvían loco porque lo único que quieren es que las horas extras de la gente sean iguales. Parte de su salario son las horas extras y tal, y hay un sistema, lo llaman equalization, que te vuelve loco para que todo el mundo tenga las horas extras. Pero vas a Alemania, intenta hacer una hora extra. Los sindicatos te mandan a casa, es que no quieren horas extras, quieren tiempo libre. Y si vienes aquí a España, pues joder, unos días quieren horas extras y otros días quieren tiempo libre. Entonces, el mundo es diverso. Es complejo, ¿no? Sí, y diverso. Sí. Bien. En nuestra Universidad de Granada se lucha incansablemente, bueno, pues por empoderar a la mujer, para que las mujeres estemos en todo, absolutamente en todos los ámbitos. ¿Crees que en tu campo, en niveles de gestión, la mujer empieza a romper ese techo de cristal? ¿Se está rompiendo realmente? ¿Hay puestos que lideren las mujeres pues similares al tuyo? ¿Cómo ves el tema del desarrollo profesional de la mujer? Pero claro, me refiero a puestos de gestión, ejecutivos. Claro. Ahora mismo en Zaragoza, en la planta, tenemos a la primera directora general, ¿no? Y es una chica, ingeniera de Zaragoza, que la tenía yo y que, bueno, vi la necesidad de tener mujeres formadas en todos los ámbitos directivos. Cuando yo le pedía que se fuese de un área al otro era un problema, ¿no? Porque estaba cómoda en las áreas y no se quería mover, ¿no? Y yo le insistía: Susana, es lo que necesitas para tu futuro y tal. Bueno, hoy es la directora general de la planta y lo está haciendo muy bien y con mucha energía, y esto te dice un poco de lo que es. En Estados Unidos hay un tema que es también muy interesante, que lo llaman los minority percentage, que cada director de área tiene objetivos legales de cumplir unos porcentajes de minorías. A las mujeres las metía en aquel momento, hace 20 años, en las minorías. Yo cuando llegué allí y tuve que hacer la entrevista para contratar unas 150 titulados superiores, ¿no?, que necesitaba en el departamento, yo me puse a hacer entrevistas y lo que me di cuenta es que las mujeres con las que hacía entrevistas eran las más brillantes y con diferencia. Entonces, realmente, las personas son personas y la persona es persona, ¿no?, que es femenino, y yo nunca en mi vida profesional me he planteado tener personas o tener personas, no, son personas y es ahí. Y valorar intentar actuar por la valía de cada uno. Es cierto que eso no ha ocurrido tradicionalmente y que no es el caso y que hay que forzar la máquina, pero yo creo que estamos en un punto ahora mismo en el que hay que mirar atrás y hay que reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho, ¿no?, en estos últimos 30 años y a dónde hemos llegado. ¿Estamos al 100%?
No, y va a ser difícil que sea todo igualitario en todos los sectores. Yo estoy seguro que en tareas en medicina, seguramente en investigación, seguramente en muchos de los sectores ya son mayoría las mujeres. En otros sectores, cuando yo buscaba gente para la línea de montaje, para estar al frente de gente, sí que trabajando en la línea de montaje, ya la planta de Zaragoza está casi al 50%, mujeres y hombres, pero en los puestos de dirección para llevar las labores de producción no quieren, no encontraban, no tengo un porcentaje, a lo mejor es el 20%, pero no es el 50%. Entonces yo creo que ahora mismo empezamos a verlo más o menos sectorizado, ¿no? Hay que son dominantes en la mujer, hay otros que son en el hombre. Los techos de cristal yo creo que se están rompiendo, reconociendo el esfuerzo que se ha hecho, es la mejor manera de motivar a que se siga adelante. Y si vemos ahora mismo, la presidenta de la Comisión Europea pues es una mujer, las ministras que mandan en España son mujeres, como digo, la directora de la fábrica es mujer, y empezamos a ver que realmente el mundo en eso ha cambiado tremendamente, pero tenemos que seguir, hay que seguir en la tarea, ¿no?, de fomentar la valía de las personas, a mi modo de ver. Muy bien. Seguimos un poco con liderazgo, ¿no? Estábamos hablando de todas tus posiciones de liderazgo. ¿Puedes compartir con nosotros eso que has aprendido de liderazgo, me refiero, que por supuesto, bueno, no se te pudo enseñar en la universidad, sino que más bien se aprende, ¿no?, con la trayectoria profesional? ¿Cómo vamos de tiempo? Mira, ya vamos un poco justo. Os podía hablar de liderazgo y podíamos hablar mucho. Es un tema apasionante para mí, un tema del que he reflexionado mucho y he intentado ver qué es lo que ha ocurrido. La semana pasada, precisamente hablando de mujeres, la semana pasada estuve dándole una conferencia a la Asociación de Directivas de Aragón y le estuve hablando de liderazgo. Como no me acuerdo de todo, en un momento determinado, pero no hace mucho en mi vida, dije, bueno, ¿y qué he aprendido yo en 40 años sobre este tema? ¿Qué es lo que he aprendido? Y sí que me he traído aquí una lista que son las 20 cosas que yo he aprendido. No he aprendido más de 20 cosas en 40 años. En el ámbito del liderazgo. Pero sí que son importantes, cosas como os voy a leer 2 o 3, pero no las voy a leer todas porque no vamos a ocupar mucho tiempo, pero si queréis un día me vengo y lo llenáis de chicos para hablarle de liderazgo, que eso sí que me gusta, ¿eh? Eso sí que pues me sería gusta. Maravilloso. Siempre, mira, cosas que tengo aquí, así leyéndolas deprisa, rodéate del mejor equipo. Y si no lo tienes, hazlo. Es tu obligación como directivo de una empresa hacer el mejor equipo. No olvides que las personas son tu mayor valor. Tienes que entender sus necesidades en el mundo profesional, incluso las personales, y esa es la labor del directivo. Los éxitos son el resultado del equipo. Hay muchos jefes que se apuntan los éxitos. No, los éxitos le corresponden al equipo. Las metas tienen que ser ambiciosas para ser el mejor. No se puede poner ninguna meta que no sea para ser el mejor, para ser el líder indiscutible. Que no se le ocurra al Madrid ponerse como objetivo ser el segundo. No, tiene que ser para ser el mejor. Y estas metas pueden ser alcanzables o no. Bueno, pues incluso aunque no sean alcanzables, tienen que ser metas si de esa manera te llevan a ser el mejor. Y luego las metas hay que dividirlas en pequeños objetivos, que es lo que hacemos todos en nuestra vida, objetivo tras objetivo, ir alcanzándolos, cumpliéndolos, ¿no? Con esta visión de llegar a esta meta. Siempre hay que buscar un camino en la vida, siempre hay que buscarlo. Y si no encuentras el camino, te coges el pico y la pala y te pones a hacer el camino. Hay que ser el líder y no hay que ser el jefe. El plan del jefe es planificar, 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 y algo que se olvida en la mayor parte de los jefes, asegurarte de que se está haciendo, monitorizar, monitorizar, monitorizar. Pues eso es parte de lo que es el trabajo, ¿no? Vete al gemba que dicen los japoneses, ¿no? Remángate, úntate de grasa y vete ahí con tu gente donde está la gente. Algo que también es difícil explicarle, pero para los físicos es muy sencillo, cuál es la tarea del directivo, ¿no? Y la tarea de un directivo es sumar vectores, no es más. La mayor parte de la gente no entiende la diferencia entre dirección y sentido. Y si lo preguntas y unos te lo dicen de una manera, otros te dicen de otra. Y no saben lo que es la suma de vectores. Entonces hay que tener muy claro lo que es la dirección, lo que es el sentido y lo que es la suma de vectores. Porque lo único importante en la tarea de un jefe es la resultante. No hay otra cosa. No, es lo más importante.
hay que llevar al límite, y las organizaciones se deben de llevar al límite, pero dejar caer a las personas, a las organizaciones, nunca. La habilidad del jefe es saber cuándo estás en esa esquina para poder hacerlo. El status quo hay que ponerlo entre rejas, hay que quitarlo, no se puede, hay que pensar out of the box. Hay algo que es muy importante y es la manera de tratar con las personas. Y yo siempre las he tratado con una tabla de verdad, de 2 variables, puede, quiere, ¿no? Si la persona puede y quiere, tiene un tratamiento, delego y me olvido. ¿Para qué voy a hacer si puede y quiere? El que puede pero no quiere, hay que otro tratamiento de liderazgo, hay que encauzarlo y te tiene que reportar por la mañana, a mediodía y a la tarde, porque lo tienes que dirigir para hacerlo. Si quiere pero no puede, pues hay que educarlo, hay que entrenarlo, y si no puede ni quiere, pues hay que ponerlo en su casa y echarlo rápidamente y tener la valentía para quitártelo. Entonces, con esa tabla de verdad que me enseñó el profesor Prieto, yo la he practicado en mi vida muchísimas veces, esto. Bueno, y como eso son 20, ¿no? Y al final, pero cosas como haz de la curiosidad tu mejor valor, premia los resultados, premia el qué, nunca premias el cómo. Y ahí sí que hay diferentes culturas. Los americanos les gusta mucho premiar el cómo y pocas veces premian el qué, con lo cual están muy contentos porque el cómo ha sido positivo, pero la empresa se va a la quiebra, ¿no? Tremendamente interesante el tema del liderazgo, y estas 20 cosas, que no, alguna me ha quedado por ahí, son las que yo he intentado coleccionar para ahora pasárselas y transmitírselas a la gente que me quiere escuchar, porque creo que son fundamentales. La verdad que recojo tu ofrecimiento, es decir, que sí que nos gustaría desde Alumni que efectivamente pues impartiera 1 o 2 clases sobre liderazgo, que creo que es necesario, no solo para físicos, sino en transversal, para todos nuestros, no solo incluso no solo estudiantes, sino también para egresados, que una inquietud que tienen las personas que están ya en su mundo desarrollando su vida profesional, a veces necesitan que se las reoriente. Y un tema de los más demandados es el liderazgo, con lo cual sí que, Antonio, vamos a aceptar tu ofrecimiento. Pues yo más que encantado, por muchas razones. Muchísimas gracias. Porque volveré. Me gustaría, de una manera sencillita y corta, efectivamente, para no alargarnos mucho, ahora mismo tu desarrollo profesional, ¿a qué te dedicas actualmente? Nos decías que asesoras al Gobierno de Aragón, ¿no? Sí, cuando acabé de trabajar, a los 65 años en la industria no tiene sentido seguir trabajando y no tiene más. Yo ya había hecho lo que tenía que hacer, había llegado a donde nunca había pensado, pues dejé de trabajar, y además mi mujer me requería pues para otras labores domésticas que no había practicado mucho. Poca será la venganza, Mari Carmen. Que no había practicado mucho. Sí, entonces, he tenido ofertas, pero ella me convenció y me dijo: Antonio, no tiene sentido ponerte a trabajar cuando has decidido no trabajar. Y entonces pensé, digo, bueno, ¿cuál es el rol que tenía que desempeñar? Y lo que sí me gusta mucho de lo que estoy haciendo es que todo lo que hago lo hago en forma altruista. Y cuando el presidente del Gobierno de Aragón me planteó una consejería para Aragón, yo le dije que no quería entrar en política, que es demasiado entrar en política, pero que sí me ofrecía trabajar tanto como el consejero de Industria, como cualquier otro, trabajar tanto. Entonces ahora mismo hay tareas que a veces me agobian y a veces me estreso, porque estoy asesorando al Gobierno de Aragón, estoy asesorando a la Directora General de Inversiones Estratégicas, trabajando donde podemos sacar. El año pasado estuvimos en China 2 semanas, ahora nos vamos a China la semana que viene. Y nada, pues entonces en casa ayudas poco. Vamos, poco, porque... claro, dice, no, mi mujer me requería, no lo estamos viendo. No, poco, la verdad es que en eso soy malo y soy poco Bueno. Eso en el Gobierno de Aragón. Estoy en el Consejo de la Corporación de Empresas Públicas de Aragón, intentando enseñarles a pensar a los políticos Misión Imposible, enseñarles a pensar qué es la competitividad y cómo hay que gestionar las empresas públicas, ¿no? La manera que entienden ellos de gestionar las empresas públicas es, oye,
dame el presupuesto, yo me lo gasto. No, el presupuesto y te lo gastas. No, dime qué le vas a dar tú. Oye, que se ha invertido mucho dinero en ti. Dime qué le vas a dar tú a la sociedad para que los impuestos de todos los demás sean un poco menores. Entonces, intento llevar una mentalidad que no ha sido normal, ¿no?, dentro de lo que es las empresas públicas. Estoy en el Consejo de Motorland, intentando ayudarles desde el punto de vista de la industria del automóvil, y sobre todo quiero cambiar el concepto, si puedo, que tienen, porque futuro financiero no tiene, porque es un entorno de gasto y debe de ser un entorno de generación de riqueza. Pero ahora tenemos ideas con el parque tecnológico y demás que vamos a montar en Aragón, pues hacer un conglomerado que podamos hacer cosas interesantes. Con COE Aragón soy presidente del think tank y trabajamos en temas de reflexión sobre factores competitivos de la economía de Aragón, desarrollamos propuestas, las presentamos a toda la sociedad. Estoy también colaborando con la Fundación Ibercaja y hemos hecho el Museo de la Movilidad, Mobility City, que es una preciosidad. Si vais por Zaragoza tenéis que ir a verlo, donde nos adelantamos al futuro, intentamos mostrar cómo va a ser la movilidad del futuro, con algunas cosas bonitas, ¿no?, como también lo que ha sido la movilidad del pasado. Tenemos un museo precioso en lo que era en la antigua Expo de Zaragoza, en el puente de la Expo. En fin, un montón de actividades por ahí que me mantienen ocupado, y todas con un único objetivo, ¿no?, que es ayudar en lo que pueda, y de una única manera, que es en forma altruista, para sentirme libre, controlar mi tiempo y que nadie me pueda dar una orden. Eso no quiero más. Qué bien, Antonio. Bueno, yo solo tengo una última pregunta. Realmente se la hacemos a todos los distinguidos que tenéis la amabilidad de sentaros aquí con nosotros. Pues para todos nuestros estudiantes, fundamentalmente, también nuestros egresados, pero va para esos estudiantes de casi final de curso, ¿no?, que ya un poco dicen ya me voy o ya pronto me voy. Bueno, pues 5 consejos a lo mejor son muchos, pero sí algunos que pudiera regalarle, pues bueno, para que tengan, bueno, por lo menos la ilusión, o alentarlos en su pronta vida profesional. A ver qué viene a la cabeza. Yo creo que mucho de lo que hemos hablado, yo creo que en lo que hemos hablado está todo. Lo primero, yo diría, fórmate bien. No hay futuro sin estar bien formado. Y diría, fórmate bien en lo que es las ciencias básicas, en lo que nos enseña la universidad, pero busca la manera de formarte bien también en todas esas competencias transversales. Para mí ese es un factor muy importante. El segundo elemento que diría es, no sé cómo decirlo, a los jóvenes hay que decirle que lo mejor muchas veces está en contra de la excelencia, ¿no? Lo bueno no es necesariamente lo mejor, y yo veo con un poco de tristeza que se conforman mucho con ser buenos y no se conforman con ser los mejores, o no luchan por ser los mejores y por trabajar realmente la excelencia. El mundo solo está para los mejores, desgraciadamente. Entonces, no te conformes con ser bueno, aspira a más, aspira a la excelencia. La tercera cosa que diría es, yo utilizo cuando hablamos de liderazgo lo que llamo el taburete del éxito. Me he hecho la pregunta a mí mismo, ¿no?, ¿qué ha hecho que yo tenga la oportunidad o tenga la suerte de tener determinadas posiciones, ¿no?, en la industria global, y mucha gente no lo tenga, ¿no? Entonces, al final, para mí son 3 cosas. Bueno, pues hay una segunda, lo que llamo la segunda pata de este taburete del éxito, que es, hay que enseñarle y hay que decirle a los jóvenes que siempre tienen que buscar a alguien dentro de la organización que confíe plenamente en ellos, para que tiren de ellos y le abran las puertas con todas las dificultades que van a tener al principio. Entonces, como tercera recomendación muy clara, es no minusvalores el poder de buscar a alguien que tire de ti. Todos necesitamos en algún momento en la vida a alguien que tire de nosotros. Quizás
una cuarta cosa que habría que decirle a los jóvenes es que no se desmotiven. Yo veo muchas frustraciones y quizás algún problema por caerte, ¿no? Hay que aprender en la vida a caerte y a levantarte una y otra vez, y cáete y levántate, y cáete y levántate. Hay que enseñarles, y hay que enseñarles que eso no es un problema, que eso es una gran ventaja. Y las culturas como las anglosajonas, la americana, que la gente se cae, pero tiene facilidad para levantarse e intentarlo de nuevo, son las que realmente triunfan. Y nosotros parece que nos caemos una vez y ya el mundo se ha apagado y ya no continuamos. Eso hay que transmitírselo también. Y quizás la última, como has dicho, 5, es no sé cómo decirlo, hay que ser insistentes, hay que ser curiosos, tenemos que llevar la curiosidad al límite. Si no eres curioso, no avanzas mucho, ¿no? Einstein decía que hay que practicar, me parece, o algo parecido, practicar el valor de no dejar nunca de preguntar, ¿no? Pues el valor de preguntar y preguntar. Yo he sido un preguntón profesional y parte de mi vida ha sido eso, preguntar, poder valorar, ¿no? Con esa forma de razonar que aprendimos aquí, si lo que me estaban contando era cierto o no, si tenía algo detrás, si era una tontería y si la persona que me lo decía estaba bien preparada y bien formada para decirlo, ¿no? Entonces, hay que tener curiosidad y hay que tener la capacidad de preguntar hasta el límite. Y al final a los chicos hay que decirle una cosa que para mí es tremendamente importante, y es dale alas a tu imaginación, vuela, y si alguien te dice que no puedes, demuéstrale que puedes volar, ¿no? Eso es al final todo, ¿no? Tenemos que tener ganas de volar. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Antonio. Ya le paso el micro a nuestro decano. Gracias de verdad por ser nuestro súper distinguido. Gracias a vosotros. Gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Yo creo que estaría Antonio seguro encantado de responder algunas de las muchas preguntas que me imagino que tenéis. Entonces, sin alargarnos mucho, pero sí que tenemos unos minutos para que preguntéis lo que queráis. Yo voy a aprovechar que tengo el micro y me voy a aprovechar de eso y voy a hacer yo la primera pregunta, porque además ha salido aquí el tema y como te comentaba antes conversando, también salió el viernes en esta reunión que hubo, encuentro que organizó la cadena SER entre la universidad y círculos empresarios de aquí de Granada. Y creo que todos tenemos el diagnóstico muy claro, pero no damos con la solución. Aquí se ha hablado de tecnología, todos sabemos o entendemos que la tecnología va a estar en el centro de todo lo que viene y del futuro. Y se ha hablado de formación y ahora mismo casan mal, porque la velocidad, verdad que es diferente. Entonces tenemos la tecnología va a una velocidad y nosotros con la formación vamos a otra, porque estamos muy constreñidos por diferentes situaciones. Es decir, por ejemplo, tú has hablado del problema del rector de Zaragoza de que necesitáis un número de ingenieros, pero es que modificar el número de acceso que tiene una carrera universitaria puede llevar más de 2 años en un proceso de modificación del título. Y lo mismo pasa con contenidos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una estructura muy rígida debido a los títulos oficiales, que son los de grado y los de máster, principalmente para poder adaptarnos rápidamente a las necesidades cambiantes que tiene la industria, por ejemplo. Entonces, ¿crees que...? O sea, yo tengo claro que tenemos que buscar nuevas estructuras, lo que no tengo claro es cuáles son. Entonces, ¿crees que necesitamos las instituciones de educación pública, sobre todo las instituciones superiores, que buscar nuevas maneras, nuevos paquetes formativos que sean mucho más, que sean flexibles y que puedan estar... de alguna manera en relación con lo que vosotros necesitáis y donde también participéis los empresarios, porque para diseñar esos paquetes formativos necesitamos, como tú bien has dicho, a lo mejor tiene que venir el presidente de una compañía a decidir qué es lo que hay que implantar, qué es lo que hay que implantar, qué hay que enseñar. Yo entiendo que eso es
es difícil de implantar ahora en la universidad española, pero también es verdad que no podemos permitirnos el ser, sobre todo porque es verdad que universidades privadas y otros tipos de centros de formación no están sujetos a esto, con lo cual nosotros vamos perdiendo cada vez influencia en el proceso formativo. Mira, decano, cuando se plantean estos temas, claro, yo de la única manera que lo puedo ver es de la manera que he vivido toda mi vida, ¿no? Que ha sido, haz lo que haga, haz el camino. Si no tienes el camino, si no lo tienes ahora, pues hazlo. Punto, ya está, no hay que seguir para adelante. He contado el ejemplo de la Universidad San Jorge, cómo ha reaccionado en 3 meses a plantear un curso de formación de ejecutivos no basado en lo que estábamos haciendo. Yo creo que hay que adaptarse. O sea, el mundo es tan tremendamente competitivo. Si vemos cómo se mueven Estados Unidos, pero cómo se mueve ahora mismo China y cómo se mueve India en el ámbito de la industria, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de los desarrollos tecnológicos, los únicos que perdemos al final, si no somos capaces de adaptarnos rápidamente, son los europeos. Europa está perdiendo a nivel de competitividad. No sé si habéis leído el informe Draghi, pero os recomiendo que os leáis el informe Draghi. Yo un día, como son 400 páginas, pues me quedé por la mañana y me quedé el día entero para leérmelo. Y Draghi al final dice, mira, en Europa estamos en una situación, porque no es un problema de España, es un problema de Europa, un problema muy serio. Dice, en Europa hemos llegado a un punto que si no cambiamos, y si no cambiamos ya, estaba hablando de competitividad en ese entorno, si no cambiamos ya, vamos a tener que poner en cuestión y vamos a tener que comprometer o bien nuestra calidad de vida, o bien nuestras ambiciones medioambientales, o bien nuestra libertad. Ese es el resumen de Draghi, o sea, ese es el resumen del nivel competitivo de Europa. Y lo dice él. O sea, imaginaros si tenemos que comprometer la libertad de los europeos o comprometer nuestras ambiciones en cualquier término porque no somos competitivos, lo estamos perdiendo todo. Decidme qué hay. Y en Europa nos dedicamos a... Yo creo que el problema viene de muy arriba, ¿no? Del sistema político que tenemos, a repartir miseria para que haya muchos que estén contentos, ¿no? Europa necesita, yo lo digo muchas veces, muchos proyectos Airbus. ¿Por qué Europa es el primer fabricante de aviones del mundo compitiendo directamente con Estados Unidos? Porque tiene un proyecto europeo en el cual los países ayudan, todas las cabezas brillantes ayudan, pero es un proyecto estratégico europeo. Necesitamos grandes proyectos estratégicos europeos en los que colaboremos y ayudamos. No necesitamos que cada región, cada Länder en Alemania o cada autonomía en España tenga su WhatsApp propio o tenga su desarrollo de, yo qué sé, de carga de coches eléctricos por sistemas de inducción, cuando vas a China y ves que los tienen en kilómetros puestos, ¿no? ¿Qué haces investigando en un tema que en otro sitio está implantado en todas las calles? ¿A dónde vamos? Entonces, la velocidad de adaptación, ya lo dijo Darwin, ¿no? Aquí solamente sobrevive el que mejor se adapta, no el más grande. Europa se ha basado en grandes, se ha basado en poder tecnológico y en competencia en el pasado, y ahora mismo estamos en un mundo muy darwiniano, que o corremos y nos adaptamos a la velocidad que el mundo nos pide, o simplemente desaparecemos. Y estamos en el camino de desaparecer, desgraciadamente. O sea que... No. Mejor decirnos la verdad que luego quejarnos de ella. La verdad que sí, importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que plantearle a Antonio? Uy, esa no la contesto. Esa no, esa es además pregunta trampa. Esa es pregunta trampa, Antonio. Buenas, Tito. Bueno, yo como cobito, al igual que tú, creo que yo también, igual que toda la familia, somos personas cabezones. Cobito y físico. Otros físicos, cabezones, luchadores, curiosos, soñadores. Y claro, en este proceso en el que, bueno, tus sobrinos nos estamos formando, estamos creciendo, algunos como yo te tenemos de referente y de ejemplo, como tú bien dices, no hemos caído y nos seguimos cayendo y nos tropezamos y nos levantamos. Y mi pregunta va más bien enfocada a, nos vamos a seguir cayendo, y yo me gustaría saber cuál ha sido
arrepentimiento, un fallo, un gran maestro, por así decirlo, que hayas tenido tú en tu vida, por si yo me lo encuentro en algún momento, decir, vale, ya mi tito está por aquí, igual puedo o tropezarme con la piedra o igual saltarla. Así que es un poco mi pregunta, ¿cuál ha sido tu mayor lección? ¿En la vida? Hemos hablado de éxito, Difícil, Fernando. ¿Cuál ha sido la mayor lección de la vida? Yo creo que la vida es tener ganas y quizás lo he comentado antes, ¿no? Hay algo que en este taburete del éxito que hemos hablado, que dándole vueltas a la cabeza cuáles son las cosas diferenciadoras, hay tres, ¿no? Una es estar bien formado. Yo, si os miro a vosotros, creo que estáis muy bien formados. Seguir formándoos, hacerlo. Pero algo que no hacéis es buscaros a la gente que tire de vosotros. Yo te puedo empujar en plan paralelo, pero ya no llegamos a nada. Cuando estás en un trabajo, cuando estás en un sitio, intenta identificar. Y en mi vida personal, a los que he identificado que más me podían ayudar, que hoy son amigos míos, algunos hay aquí que los conocen, son los jefes más difíciles que he tenido nunca. Pero a la postre y al final han sido los que más me han ayudado, los que me han tirado para irme a Alemania, los que me han tirado para irme a Estados Unidos, los que al final han señalado allí, han dicho Antonio, vete allí y haz aquello, identifícalo. Y eso, sinceramente, creo que tenéis que poner más ganas y más emoción en hacerlo. Y es labor vuestra, es parte del trabajo de cada uno. Y luego, como todo en la vida, a medida que vas haciendo cosas, estás en un sitio que tienes que tener la suerte de que ocurran, ¿no? Las cosas muchas veces no dependen todo de ti, no dependen de que estés. Pero si lo andas buscando, si lo buscas, si tienes la intención de ser el mejor, de ser una buena persona, de ayudar y de demostrar que tú puedes hacer el trabajo, alguien te lo va a reconocer. Busca a alguien que te pueda mover en la organización. Para mí eso es fundamental. Gracias, padrino. Hola, Antonio, otra vez. Ha sido un placer para mí conocerte y conocer un poco de tu trayectoria. Ya ha quedado patente la dimensión internacional de tu carrera, entonces quería justamente un consejo para nuestros estudiantes o recién egresados. ¿Qué deben hacer para que tenga su carrera esa dimensión internacional? ¿Lo que les recomienda ahora, que están acabando de formarse o empezando casi, para que tenga esa dimensión internacional? De alguna manera, y gracias por la pregunta, lo hemos comentado antes, los 5 consejos que me pedía Raquel, ¿no? Tienen que saber que cualquier persona formada aquí, formada en la Facultad de Ciencias y formada en las disciplinas que estábamos nosotros, que tiene la posibilidad de volar a donde quiera. Yo no he sentido complejo delante de ningún americano, de ningún japonés ni de ningún alemán, nunca jamás, ¿no? Y me sentía a su altura y los trataba con el respeto que los tienes que tratar y con la humildad que los tienes que tratar, pero estar con ellos a la misma altura y sobre todo cuando estaba el problema, venir con una solución mejor que ellos. Eso sí que era mi tarea, ¿no? Plantearle al jefe cuál sería la mejor solución o solucionárselo sin plantearlo y venirle simplemente con el problema resuelto. Entonces, lo que he dicho al final, que se sientan con alas, que se sientan con ganas de volar y que le den alas a la imaginación. La imaginación que los lleve hasta el final. Si se sienten así, lo podrán hacer. Si no se sienten así, es muy difícil. Te tienes que sentir como que puedes hacer lo que sea en el mundo. Y luego esas 3 patas del taburete. Ya estás formado, busca el que tira de ti y espera tu momento, que tu momento te puede llegar. De acuerdo, pues muchísimas gracias Antonio. Gracias a vosotros, de verdad, gracias a vosotros.